Y bueno, después de saludar a nuestros hermanos, quiero que me acompañe al capítulo 9 del libro de los Hechos. Hemos estado hablando acerca de edificar la iglesia juntos. Y el primero que está determinado a edificar su iglesia es Cristo, nuestro Señor. Y Él nos llama, como hemos hablado anteriormente, a colaborar en la edificación los unos a los otros, como parte de su familia, como parte del cuerpo que constituimos. Ahí en el versículo 31 de Hechos 9, vamos a leer este versículo que resume de una manera muy hermosa cómo el Señor estaba edificando su iglesia en aquellos días. Y hay una enseñanza maravillosa para nosotros hoy de cómo ser edificados. Porque lo que Dios hizo en aquel entonces, Él lo sigue haciendo hoy en medio de su iglesia. Y mire, vamos a leerlo ahí en Reina Valera 1960, y luego yo me voy a dar a la tarea de leerlo en otras 4 versiones, para que podamos escuchar cómo se ha traducido este versículo en un lenguaje más contemporáneo. Entonces, acompáñenme a leer Hechos 9:31. Dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahorita vamos a entender de lo que se trata este versículo. Vamos a ver el contexto anterior y el contexto posterior para poder entender cómo era la edificación de la iglesia en aquellos entonces. Pero mire, la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. La Nueva Versión Internacional dice así: mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hay una versión que se llama la Nueva Biblia Española y dice así: en tanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo, progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, alentada por el Espíritu Santo. Me gustó esta traducción. Y por último, la traducción en lenguaje actual dice así: en las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser maltratados. Seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. Con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez se unían más y más personas al grupo de seguidores del Señor Jesús. Ahora regresemos a nuestra versión 1960. Escuchemos nuevamente. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas
en esta hora. Padre, estamos ante ti, con el corazón rendido, Señor, ante tu presencia, ante tu majestad. Gracias, Señor, por estos momentos donde hemos podido adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque hemos llegado a un momento de entrega, de adoración, de rendición. Y allí, Señor, ante tus pies, queremos pedirte que nos hables. Queremos escuchar tu voz, Señor. Tu voz hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. De esta palabra que es vida. Esta palabra que es eterna. Háblanos, Señor. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Empieza diciendo este versículo, entonces, pero también puede ser por lo tanto. Las iglesias o la iglesia tenía paz por toda Judea, que era una región, por Galilea, otra región, y Samaria, otra región. Tenían paz, es el verbo principal en este versículo. Una paz perdurable. Disfrutaban, gozaban, dicen otras versiones, de la paz que tiene que ver con la ausencia de conflicto. Específicamente estaban en una condición de paz porque dejaron de ser perseguidos. Hubo un momento en el relato del libro de los Hechos donde los judíos, los religiosos, los fariseos persiguieron a la iglesia con toda su fuerza. Persiguieron a los discípulos. Y en este mismo capítulo, en el versículo 1, se nos habla de una persona en particular que asolaba a la iglesia. Capítulo 1 del capítulo 9 dice, Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este hombre llamado Saulo, que después vamos a identificar como Pablo, era alguien que consintió el día que estaban matando a Esteban, consintió su muerte. Era un hombre que por su celo, por ser un fariseo, persiguió a los discípulos, pidiendo cartas a las autoridades para encarcelar a los discípulos. Y la iglesia estaba perturbada. La iglesia estaba siendo agraviada. La iglesia estaba siendo perseguida. A partir de la muerte de Esteban, unos capítulos anteriores, se destapó una persecución muy álgida sobre la iglesia. Los cristianos tuvieron que salir a otros lugares desde Jerusalén. Si vemos el relato del libro de los Hechos, Dios tuvo que levantar de entre los diáconos predicadores para ir a Samaria y para ir a Judea y ir a otras regiones a predicar el evangelio. Y entonces la iglesia estaba en confrontación, en una batalla, en una guerra sin cuartel. El enemigo se había levantado para detener la obra que Cristo estaba haciendo a través de los discípulos. Y ese hombre, uno muy importante, uno principal, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, en este mismo capítulo se narra el encuentro que tuvo con Cristo. Cuando iba camino a Damasco, dice la Escritura, quiero que lo leamos, dice así:
Mas yendo por el camino, 9:3, estoy en el capítulo 9, versículo 3 de Hechos. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. A este perseguidor, Cristo se le presentó. Y el versículo 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa que es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este encuentro de Cristo con Saulo cambió las condiciones en la vida de Saulo de Tarso, de ser un perseguidor, ahora ser un discípulo de Cristo. El perseguidor ahora, después de unos versículos, se va a convertir en alguien perseguido. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Dice, me llama la atención el término cuando en el versículo número 3 dice repentinamente. El encuentro entre Pablo y Cristo, entre Cristo y Pablo, fue algo repentino que le cambió completamente. Fue un encuentro con el Señor de señores. Desde que cayó en tierra y escuchó la voz, Pablo reconoció que quien le hablaba era el Señor, era el Adonai, era aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Fue un encuentro transformador, porque al reconocer el señorío de Cristo, Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento, Saulo de Tarso se convertirá en una de las figuras más importantes del libro de los Hechos. Siendo perseguidor, asolaba a la iglesia y la iglesia no tenía paz. Pero mire lo que sucede. Quiero que me acompañe versículos más adelante. Aquí en el versículo 19. Dice, habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Él enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué cosas tan poderosas hace Dios? Y mire el versículo 23. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Sí, matarle. Sí. Ahora él era el perseguido. Ahora él era el señalado. Ahora él era el enemigo. Y los religiosos, los judíos, resolvieron matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea, esto iba en serio. Querían acabar con Saulo. Pero dice el versículo 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, colgándole en una canasta. Lo que la iglesia estaba viviendo, la persecución, el temor, el agravio, la forma en que tenían que huir, la manera en que él sale de Damasco bajado en una canasta, era la forma en que él también días antes
perseguía a los cristianos. Pero ahora él lo está experimentando en carne propia. Y mire, dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. No solo los judíos, sino también los griegos. Los griegos. Y luego, cuando supieron los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, de donde era originario. Y entonces, a causa de esta obra poderosa de Cristo en medio de la vida de Saulo, las iglesias tenían paz. ¿Hasta qué grado Pablo fue un perseguidor? ¿Hasta qué grado Pablo atemorizó a la iglesia? Pero cuando él se rinde delante de Cristo, cuando él reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, como ya lo predicaba, todo eso terminó. Toda la ira, toda la contienda, todo el odio que había en este hombre, se terminó. Y empezó un tiempo diferente. Muy diferente. Amados hermanos, cuando tú y yo, ¿cuál es la enseñanza en todo eso? Cuando tú y yo tenemos un encuentro con el señorío de Dios, cuando tú y yo, al igual de Pablo, le decimos: ¿quién eres tú, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Las cosas van a cambiar. Cuando tú y yo nos rendimos ante el señorío de Jesucristo, Él puede cambiar nuestra vida radicalmente. Y va a cambiar la condición de nuestro corazón, como cambió el corazón de Pablo. Y va a cambiar la condición de nuestras familias. Y va a cambiar la condición en la iglesia. Y la paz de Dios va a reinar en medio de nosotros. Por eso en este versículo dice: las iglesias tenían paz. Se había terminado ese tiempo de persecución. Después vendrían otros. Sí. Después se van a levantar los emperadores. Ya no va a ser Saulo de los religiosos, sino serán los emperadores. Pero llegó un momento de paz. En medio de la paz de Dios, el Señor edifica su iglesia. No podemos ser edificados en medio de la confrontación, en medio de la disputa, en medio del conflicto. Necesitamos que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Y dice el versículo: y eran edificadas andando en el temor del Señor. Quiero leerles algo en cuanto al temor del Señor, muy importante, muy importante. Mire, eran edificadas en el temor del Señor. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Sí, en mis notas. Denme un segundo. Sí. Denme un segundo.
Así pasa, ¿verdad? Este es el asunto de la tecnología, que a veces le das un clic y se te borra todo. El temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Ahora, eran edificadas en el temor del Señor, es decir, en el reconocimiento de quién es Dios, de quién es nuestro Señor Jesucristo. No es tenerle miedo a Dios. La iglesia tiene que ser edificada en el entendimiento por la comunión que tenemos con el Señor de quién es Él. Nuestra cercanía con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestra relación diaria con Dios, continua con Dios, nos hace entender quién es Él. Antes no lo conocíamos, antes no reconocíamos que Él es Padre, que Él es Señor, que Él es el Rey de la gloria, que Él es el soberano del universo, porque estábamos ajenos al conocimiento no solo de su palabra, sino de su persona. Pero las iglesias eran edificadas en el temor del Señor por la comunión que tenían con Él y porque habían entendido y comprendido que Él no era cualquier maestro, cualquier profeta, cualquier persona, sino que Él era el Señor Dios Todopoderoso. Como Juan en el Apocalipsis lo reconoció en toda su gloria, en todo su esplendor, en toda su majestad. Y como versículos antes, Saulo de Tarso, en ese resplandor que vino a su vida, reconoció que el que le estaba hablando era el Señor verdaderamente. Así la iglesia tiene que ser edificada en el reconocimiento de quién es Dios. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor de Jehová. Es decir, es el entendimiento, hermanos, de quién es aquel que nos ha amado. ¿Quién es aquel que nos ha salvado? ¿Quién es aquel que quiere señorear sobre nuestras vidas? El temor del Señor, hermanos, se da en la comunión. No le podemos pedir a una persona que tenga temor de Dios si no lo conoce. El temor de Dios para andar en su voluntad, para vivir en la vida que a Él le agrada, para vivir en obediencia a su palabra, se da en la comunión y en el conocimiento que cada uno de nosotros tiene de la hermosura de nuestro Dios. Él es bello, Él es hermoso, Él es maravilloso, Él es santo. Santo, santo. Hoy cantábamos que Él es santo. Cuando tú y yo, hermanos, sabemos quién es Él, vamos a vivir una vida que a Él le agrade. O una vida que esté a la altura de lo que su palabra nos enseña. Vivir en el temor del Señor es darle a Él el lugar que tiene en nuestra vida como Padre. Nosotros somos hijos. Él es nuestro Padre. Y tenemos que honrar a nuestro Padre en nuestra condición de hijos. Pero también, si Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Una de las maneras en que Pablo se presentaba en la mayoría de sus cartas era como siervo de Jesucristo, reconociendo quién era Él. La experiencia que tuvo en el camino a Damasco no fue una experiencia de un momento. No fue algo eventual, fue una experiencia que le marcó por el resto de sus días. Y él se presenta a sí mismo como Pablo, siervo de Jesucristo.
entendiendo que el que manda es Él. Una de las características principales, en la vida de un siervo es que entiende que Él está para obedecer. La iglesia tiene que ser edificada en ese temor, que si Dios habla, yo lo escucho y lo obedezco. El temor del Señor es algo muy importante para la edificación de nuestra vida. Porque si no tenemos el temor del Señor, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Vamos a hacer lo que nosotros pensamos. Vamos a hacer lo que nosotros consideramos que es lo mejor. Pero tener temor del Señor nos remite a obedecer lo que Él dice. Lo que Él dice. Como aquel que gobierna sobre nuestros corazones. Como aquel que gobierna sobre toda nuestra vida. Eran edificadas en el temor del Señor. Es un participio, es decir, es una característica. La iglesia del libro de los Hechos se caracterizaba por tener una sumisión, un respeto y una honra en todo lo que eran ante el señorío de Cristo. No dice el temor del Padre. No dice el temor de Dios, dice en el temor del Señor. Y esa palabra nos comunica mucho. Tú y yo tenemos temor de Dios. Tú y yo tenemos temor de Dios. Le estamos dando a Él el lugar que Él merece en nuestras vidas. En el libro de Malaquías, miren, acompáñenme. Ahí unos libros antes, el Señor habla con su pueblo acerca de esta situación. Y dice, en el capítulo 1 de Malaquías, versículo 6, dice así: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Tú y yo vivimos en una generación que escuchamos continuamente que la gente le dice Padre a Dios. Él es mi Padre. Yo soy su hijo. Él es mi Padre. Es más, es mi Abba, Padre. Mi papito. Sí. Hoy escuchamos más que en otros tiempos esa consideración a Dios como Padre. Y está bien, porque Él es nuestro Padre. Somos hijos de Dios, engendrados por la voluntad de Dios. Pero lo que Dios le dice a su pueblo es que si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Un hijo honra a su padre. Ahí tenemos que ser edificados. Ahí tenemos que crecer. Ahí tenemos que madurar. En que nuestra vida le dé a nuestro Padre la honra debida a su nombre. Es el Padre eterno. Es el Padre verdadero. Es único. Tenemos que honrarle. Y no solo es de palabra, sino tiene que ser una característica, algo que nos distingue en el mundo en que vivimos. Una iglesia que dice: yo tengo un Padre y yo lo honro. Y la honra más grande que la Biblia nos enseña de un hijo al Padre es la obediencia. El primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Queremos
Queremos crecer en el Señor. Queremos experimentar más de su gloria, más de su presencia. Honremos a nuestro Padre Celestial. En nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestro sentir, con nuestras acciones, que nos caractericemos por darle a Dios la honra debida a su nombre en todo tiempo, en toda circunstancia. Y luego el Señor añade ahí mismo en Malaquías, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está mi reverencia? ¿Dónde está el cuidado que tienes que tener delante de mí? Sí. Está su gracia, está su favor, está su misericordia, y tiene que estar el temor en nuestras vidas. El temor a no fallarle. El temor a responder a la grandeza de su amor. El temor a vivir en una vida de santidad. El temor a cumplir el propósito que Él ha hablado a mi corazón en esta generación. La iglesia también fue edificada sobre este temor de Dios. Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes. Estoy en Malaquías 1:6. Que menospreciáis mi nombre. Qué tremendo era lo que estaban viviendo. No le estaban dando a Dios la honra debida a su nombre. Usted y yo vemos que a lo largo de la palabra del Señor se ha revelado con distintos nombres que nos transmiten aspectos maravillosos de la persona de Dios, de quién es Él. Por ejemplo, en el primer capítulo de Génesis, dice la Escritura: en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Ese nombre, Elohim, como Shaddai, como Adonai, como Jehová, transmiten lo que nosotros debemos de contemplar en la persona de Dios. Y Elohim es un término que habla de su esplendor, de su belleza, de su hermosura, de su majestad. Por eso todo el relato de la creación en Génesis 1 y 2 está plasmado de la belleza y de la hermosura de Dios, porque Dios lo hizo todo bueno, y bueno en gran manera. Cuando nos creó a nosotros fue algo especial, porque nos hizo a su imagen, a su semejanza, puso en nosotros su belleza, su hermosura, porque Él es Elohim. El esplendoroso, el glorioso, el bello, el hermoso. Y lo colocó en la creación y lo colocó en cada uno de nosotros. Pero los sacerdotes estaban menospreciando su nombre. Lo estaban pisoteando, sería una traducción. Dice que los sacerdotes no eran cualquier persona, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Es decir, en no seguir su palabra. Porque Dios le había dicho a los sacerdotes: vas a presentar el pan, vas a presentar la mesa de esta manera, vas a seguir cada una de estas indicaciones. Desde los días de Moisés, Dios le dijo a los sacerdotes: vas a ministrar de esta manera. Pero los sacerdotes empezaron a hacer lo que ellos quisieron y deshonraron el nombre de Dios.
Bueno, si eso fue con Israel, ahora en el libro de los Hechos con la iglesia dice que era edificada en el temor del Señor. En el temor del Señor. Es tiempo de que volvamos a esa revelación de quién es Dios para nosotros. Si tú eres de los que han abrazado esa visión de considerar a Dios como Padre, como Papito, hónrale, honrale. Y nosotros que somos de una generación anterior, más ruda, más reacia, y que nos encontramos con el señorío del Señor, hay que hacer lo que Él dice. Hay que hacer lo que Él dice. Que su palabra sea la directriz de nuestra vida. La iglesia en estos tiempos necesita ser edificada en este entendimiento a través de la comunión, solamente a través de la comunión. No es la imposición, no es que yo te tenga que decir, mira, Dios es justo, Dios es santo, Dios es alguien que tienes que obedecer. No, es que cada uno de nosotros se encuentra con Él en comunión, se encuentra con Él en esa relación íntima, y entonces uno experimenta el poder de Dios, experimenta la obra de Dios, la gloria de Dios, y dice, tú eres verdaderamente mi Padre, tú eres verdaderamente mi Señor, y voy a vivir para ti, y voy a vivir conforme a tu palabra, y voy a vivir en santidad, y voy a vivir en obediencia, y así nuestra vida es edificada. Así será nuestra vida edificada. Fuera del temor de Dios, hermanos, haciendo lo que nosotros pensamos, no creceremos, no avanzaremos. Y esto habla de algo al interior de la iglesia, al interior del corazón. Cada uno de nosotros necesita, como Pablo, tener un encuentro poderoso con Dios, donde reconozcamos quién es Él. Yo veo de tiempo en tiempo generaciones que le cantan a Dios sin tener la experiencia. Le cantan a Dios sin tener la experiencia de verdaderamente haber rendido su vida delante de Cristo. Donde Él gobierna, donde Él manda, donde Él dice lo que se tiene que hacer. Donde únicamente es una emoción, pero no es un estilo de vida, no es una característica. Y si de algo nos tenemos que caracterizar los que estamos aquí, es que seamos temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Temerosos del Señor. Y luego otra característica, porque también está en un participio, ahí en el versículo 32, y dice, y se acrecentaban, crecían en números, fortalecidas por el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia que los consolaba. Cuando hubo persecución, el Espíritu Santo les abrazó y los protegió y los tomó y no los dejó de caerse en su semblante, sino que los motivó, los lanzó hacia adelante, les dijo, esto es lo que vamos a hacer. El Espíritu Santo les consoló en medio de las pérdidas, en medio de las batallas, en medio de las luchas. Ahí estuvo la obra del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo, hermanos, el que hacía crecer la iglesia. Es la obra poderosa del Espíritu Santo. El libro de los Hechos dice en el capítulo número 2 que la iglesia, que el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Nuestra responsabilidad es ser fieles a lo que Dios nos ha llamado. Nuestra responsabilidad es vivir la vida de Cristo. Nuestra responsabilidad, hermanos, es desarrollar en la vida de servicio a la cual nos Él ha llamado. Pero Él es el que hace crecer a su iglesia en número.
Él es el que atrae a los corazones. Es el Espíritu Santo el que atrae los corazones a Cristo y los lleva a reconocer su condición y a entregarse a Él. La iglesia era edificada, consolada por el Espíritu Santo y se acrecentaba porque el Espíritu Santo estaba allí en medio de ella. Y la reflexión aquí es: el Espíritu Santo nos está consolando, nos está fortaleciendo, nos está llenando. Hay un derramamiento, hay una obra que fluye del Espíritu Santo en nuestra vida. Si ese río está fluyendo, hermanos, va a haber salvación para los que hoy la necesitan. Si la presencia del Espíritu Santo está en medio de la iglesia, las puertas del Hades no va a permanecer delante de ella. Y muchos van a venir al conocimiento de Cristo. Pero es Él. Nuestra responsabilidad es hacer lo que nos ha dicho que hagamos solamente. Ser sus discípulos. Vivir la vida de Cristo. Y el Señor se va a encargar, hermanos, de llenar su casa. Así lo hizo en el libro de los Hechos. Y así lo va a hacer en este tiempo. ¿Sí? A veces nosotros tenemos estrategias, tenemos planes, tenemos ideas, pero la obra es del Espíritu Santo. La obra es del Espíritu Santo. Él es quien convence. Él es el que hace que la gente venga a Cristo. Porque a eso fue enviado. A glorificar a Cristo. A que tú y yo glorifiquemos a Cristo, reconozcamos quién es Él. Sí. Después de este paréntesis del versículo 31, ocurren cosas maravillosas. Pedro llega a Lida y está Eneas ahí. Y es sanado. Llega a la casa de un hombre en Jope y Dorcas es resucitada. Y luego está en la azotea de una casa, tiene una visión y la salvación viene a los gentiles. Por la obra del Espíritu Santo y por el temor de Dios en nuestra vida. Hoy la iglesia necesita esta edificación. Hoy la iglesia tiene que ser el baluarte de los que temen a Dios. Y yo quiero invitar en esta tarde a cada uno de los que estamos aquí a honrar a nuestro Padre y a obedecer a nuestro Señor. Sí. A darle el lugar que Él merece. Hace rato cantábamos, ven y toma tu lugar, ¿verdad? Es el lugar, Cristo. El lugar de Cristo en estos momentos está a la diestra de Dios, como Rey y Señor. El libro de Apocalipsis, capítulo 5, nos revela al Padre sentado en su trono. Y el capítulo 6 nos revela al Cordero de Dios, que vive y reina para siempre. Sí. Vamos a darle la gloria de vida a su nombre. Vamos a ser edificados en el temor de Dios. Es algo muy amplio, pero que tú has escuchado. El temor de Dios es la llave a una vida de su gracia y de su favor.
El temor de Dios es la llave a una vida de gracia y de su favor. Todos absolutamente, los que han tenido temor de Dios a lo largo de las Escrituras, contaron con su gracia y con su favor. Sí. Crezcamos en el temor del Señor. Con esto termino. Váyanse poniendo de pie.